Antes de comenzar, me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta antes de que comencemos. ¿Y cuándo será el examen? Ay, disculpe. Mire, si usted se fija, están las fechas en el campus. Es en la segunda unidad. Está programado, si no me equivoco, antes de verlo, esta es la actividad número 14, ¿ok? Está para el 30 de octubre. 30 de octubre. Y va a haber, o sea, va a abarcar todo lo que estamos viendo hasta la actividad número 13 y la actividad número 14 del examen. Entonces tienen un mes todavía para estar estudiando. Okay. Gracias, Lic. Perfecto. ¿Alguien más? Licenciado, una pregunta. ¿Por qué las actividades van de 2 en 2? Dígame. ¿Por qué las actividades van de 2 en 2? Y ¿Cómo las actividades no van como de dos en normalmente? dos? Porque Perdón. actividad 2, actividad 4, actividad así. Espérame, se le está como entrecortando. Repítame otra vez, por favor. ¿Por qué las actividades van como de 2 en 2 las enumeraciones? Actividad 2, actividad 4, 6, 8. No van seguidas, pues. Como... Es que fíjense en algo. Si usted se ve en la plataforma, usted se está refiriendo solo a las tareas. Entonces, entre cada tarea hay actividades. Por ejemplo, la actividad que vimos, que es ¿cómo se llama? La lectura, la presentación de jaque mate es la actividad 5. O sea, antes de hacer la actividad 6, que era el ejercicio de ejercicios básicos resueltos, debía haber leído la actividad 5. Las actividades están en orden, solo que las actividades de evaluación, pues pura casualidad, están de 2 en 2, la verdad. Pero si usted se fija en el campus, le voy a compartir la pantalla para que vea a lo que me refiero. Permítame. ¿Qué es esto? Ok. ¿Ya están viendo la pantalla del campus? Sí. Sí. Fíjense, actividad 1 está acá, esta. Actividad 2 fue el trabajo del ensayo. Actividad 3, fundamentos básicos, que es la lectura. Actividad 4, que por pura casualidad están en impares, es subir las imágenes. La actividad 5, lo que vimos la semana pasada, la presentación de jaque y jaque mate. La actividad 6, que es la que es para este viernes. Entonces, si usted se fija, es eso, no es que estén de 2 en 2, sino que las evaluaciones están de 2 en 2. Actividades que son evaluadas. ¿Sí me explico con eso? Sí, entendí. Perfecto. ¿Alguien más? Bien, entonces vamos a comenzar ya con la parte de notación algebraica. Aquí sí necesito que pongan mucha atención, jóvenes. Esto es un poquito, yo diría que es la parte un poquito más complicada, que no es difícil si ustedes ya saben, cómo se hacen los movimientos, ya tuvieron las prácticas. Entonces hoy vamos a aprender cómo escribir los movimientos y cómo leer los movimientos de ajedrez. ¿De acuerdo? Entonces, solo confírmenme si se está compartiendo la pantalla de la presentación. Para estar seguros. Lo está. Sí. Bien. Sí, la portada de notación algebraica, sí. Bien. En eso es que estamos entonces. Empecemos definiendo qué es el sistema de notación algebraica. Esta es una forma de representar la secuencia de movimientos de una partida de ajedrez. O sea que con esto nosotros, si no estamos viendo un tablero, pero nos dan una hoja con esa secuencia de movimientos, nosotros vamos a poder reproducir, si es que ya conocemos el sistema, ¿verdad? Que es lo que vamos a aprender hoy. Entonces vamos a poder reproducir una partida solo viendo pues símbolos y números letras y números en una hoja de papel, que eso es lo que vamos a aprender hoy. Ahora, como estamos jugando en línea, aquí ya si ustedes se han fijado, ya nos queda la notación al lado, la descripción algebraica cuando estamos jugando. Lo que vamos a aprender aquí es cómo debería hacerse si estuviéramos de modo presencial y no tuviéramos una computadora que nos esté diciendo cómo, ¿verdad? Entonces, alguien está diciendo que no se ve en el chat. Permítame. Yo creo que todos lo están viendo, por eso pregunté. Sí, sí se está viendo, licenciado. Porque está Sí, preguntando que no se mira. Henry Vázquez dice que no se mira. Henry, si nos puede decir qué está pasando. ¿No puede ver nada? Cuando el internet. Licenciado. Ajá. De repente si se puede salir y volver a entrar. Cuando está lento el internet, no da. Cuando uno tiene No da lento el el video. internet, no le permite ver lo que está compartiendo.
Ah, pues puede ser eso. Entonces va a tener que ver la repetición, entonces, que ver el video. Pues bueno, seguimos entonces. Dice que no se mira Henry. Bueno, lastimosamente probablemente sea entonces su conexión a internet. Bien, seguimos entonces. El sistema de notación algebraica se empezó a aplicar desde el año de 1997 y vino a reemplazar a otro sistema que ya existía, que era el de notación descriptiva. En la clase aquí no vamos a aprender notación descriptiva porque ya no se utiliza. Muchos libros que son antes del 97 sí utilizaban ese sistema de notación descriptiva. Entonces, todo el mundo me pasa escribiendo ahorita el chat, perdón. Entonces, nosotros no vamos a aprender notación descriptiva, ¿de acuerdo? Solo notación algebraica, que es la oficial por la FIDE, la utilizada. Bien, entonces comencemos primero con la identificación de las casillas. Esto ya lo vimos en la parte de fundamentos básicos, que cada casilla tenía un nombre, ¿verdad? Entonces las casillas se les va a denominar un nombre identificando la columna y la fila en donde se encuentran. Las columnas son representadas por las letras de la A a la H, de letras minúsculas, ¿ok? Ese es el primer carácter que se le va a poner a una casilla. ¿De acuerdo? Bien. Siguen escribiendo, saben que estoy en clase. Estas ya saben ustedes que se empiezan a contar de izquierda a derecha con respecto al jugador que va con las piezas blancas. Esto es un breve repaso de lo que ya vimos. El segundo carácter es una casilla que identifica su línea, o sea, la fila, y se representa con números del 1 al 8 en orden ascendente desde el lado del jugador que va con las piezas blancas. ¿Okay? Sabemos que Nos vemos, Marta, que le vea bien. Esta se empieza a contar entonces que cerca del jugador que va con las piezas blancas, tiene más cerca la fila 1 y 2, ¿verdad? Y de las negras la fila 7 y 8. Eso ya está claro. Por ejemplo, para darles unos ejemplos, las casillas en la posición inicial de algunas piezas son la torre del flanco de dama, está en la casilla A1, la torre de dama blanca, ¿verdad? La dama blanca se ubica en la casilla D1 y la torre del lado del rey negro en la casilla H8, para darles algunos ejemplos. Ya una vez que sabemos cómo identificar las casillas, vamos a ver cómo se identifican las piezas. A las piezas se les va a asignar la letra inicial de cada una con su nombre, ¿verdad? Ahora, el rey y la reina, como se llaman igual, o sea, la dama, nosotros por ahí la conocemos como dama porque tiene la misma letra inicial, entonces no sabríamos cómo identificarla, ¿verdad? Entonces, al rey se le designa la letra R, a la dama la D mayúscula, a la torre la T, al alfil la A y al caballo la C, respectivamente. Ahora, se preguntarán por qué lo ponemos en mayúscula. Si se fijan, es que tendríamos las letras de algunas piezas se repetirían con las letras de algunas de las columnas. Por ejemplo, la columna D, la columna A y la columna C. Entonces, por eso las piezas las representamos con una letra mayúscula y las columnas con una letra minúscula, para no confundirnos, ¿sí? Algunos dirían, el peón se le va a identificar con una P mayúscula. No. Los peones son las únicas piezas a las que no se les asigna una letra inicial. Simplemente se va a escribir, pues, a dónde se van a mover. Ya sabemos, ya reconocimos ahorita que tenemos que ver el nombre de la pieza y el nombre de la casilla, ¿no? Sabemos identificar las piezas y las casillas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se escribe un movimiento de una pieza? Simplemente se va a poner, primero, la letra inicial de la pieza que se va a mover. Esto se omite para los peones, ya que ellos no tienen una letra asignada, ¿verdad? Después de la pieza que vamos a mover, solo la inicial, vamos a poner la identificación de la casilla a dónde se va a mover, o sea, de destino. No es necesario cuando escribo un movimiento escribir la casilla de procedencia, solo la casilla de destino. Así, por ejemplo, si yo muevo el alfil a una, vamos a verla, lo mejor es verlo en ejemplos. Vamos a verlo en el tablero aquí. Ya les voy a compartir la pantalla acá. Estaban preguntando, ok. Glitches. Por ejemplo, acá entonces, habíamos dicho que para escribir un movimiento siempre se va a poner la pieza que se va a mover seguido de la casilla hacia donde se mueve. Ahora, con los peones, como no tienen una letra asignada, solo vamos a poner la casilla de destino. Así que, por ejemplo, si yo decido mover el peón
de la columna E 2 casillas hacia acá. ¿Cómo escribiría el movimiento? E4. Aquí lo pueden ver en la pantalla, si pueden ver aquí el cursor arriba. Siempre cuando juegan en liches, aquí a la derecha les va a salir el movimiento que están haciendo. Lo mismo para las negras, si mueven el peón 2 casillas, se escribe E5 porque el peón se movió a la casilla E5. ¿Por qué a los peones no se les da una letra asignada? Bueno, para ir facilitando más las cosas y no escribir mucho. Sabemos que hay un peón por cada columna, así que no es necesario identificar qué peón es el que vamos a mover, porque ya sabemos que un peón solo se puede mover por su columna, ¿verdad? Ahora, si muevo el caballo a la casilla F3, ¿cómo escribiría entonces? Caballo. Aquí, si se fijan, van a ver algo muy curioso, muchachos. Aquí deberíamos escribir con una C mayúscula, que es caballo, y después F3. ¿Por qué en este sistema, digamos aquí en liches, se han preguntado ustedes por qué me pone la figura del caballo y después F3? ¿Y por qué nosotros no dibujamos el caballo? Bueno, difícilmente todos van a dibujar un caballo de la misma forma, ¿no? Es difícil dibujar un caballito. Ahora, ¿por qué aquí en estas plataformas de liches y en otras en internet se pone la figura de la pieza? ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien tiene una idea? No Creo que sería el caballo se llama, en inglés creo que es knight, ¿no? Caballero. Correcto, correcto. Es con una K. Entonces, dependiendo del idioma en el que se juegue el ajedrez, así va a ser el tipo de escritura. O sea que el caballo es knight, el rey es king, entonces una K. Entonces, diferente a otros idiomas, no digamos en ruso cómo se escribiría. Entonces, esta como es una plataforma internacional, el que van a jugar gente de todas las nacionalidades, es más fácil identificarlo con una figura. Ahora, nosotros, si tuviéramos que escribirlo, no vamos a estar dibujando un caballo o un alfil, ¿verdad? Sino que simplemente vamos a poner la letra inicial que corresponde a cada pieza. ¿Me explico ahí? Creo que sí. Sí. Bien. Sí, perfectamente. Bien, vamos a seguir Sí, compartiendo. Bien. Y licenciado Ajá. en inglés, ¿cómo hacen entonces para escribir? O sea, en presencial, en inglés, ¿cómo hacen para diferenciar el caballo? Cada quien escribe en su lengua. En su lengua. Sí, usan en su idioma. Night Sí, sería con K, sí, igual que correcto. con las torres sería R. Algo así R de sería lo rook. mismo, solo que No, con pero su para forma. diferenciar el rey, king, del Del caballo, rey. knight. Ah, no, es que Sí, King, por ahí eso Knight se escribe con N. Ahí lo sí, escriben con N, KN, el caballo. KN Mm, a Knight veces. es KN, pero para el caballo solo se pone una N. Ujú. ya veo. Knight se escribe con K, es cierto, en inglés, pero en inglés se escribe una N. Sí, Bueno, sí. Entonces, y les recuerdo una cosa también, cuando se juega de forma presencial, las dos personas que están jugando tienen que anotar su partida. O sea, cada quien va a llevar su propia anotación. Después, ambos se entregan al árbitro las hojas y a ellos se les da una copia de su hoja para que puedan ellos tener un récord de su partida. Otra cosa es que cuando ustedes estén jugando, deben anotar sus movimientos y los movimientos del rival también. Ambos tienen que hacer lo mismo. Bueno, no es que solo van a ver sus movimientos, porque si ustedes tienen la hoja, tendrían la hoja incompleta, no sabrían que está jugando el rival y no podrían reproducir la partida, ¿verdad? Seguimos, jóvenes. O sea que hay que estar copiando los movimientos. Sí, usted está moviendo, hace su movimiento y copia su movimiento cuando está de forma presencial. Ah, Cuando son Una, partidas clásicas, ajá, hay 8 peones, ¿verdad? correcto. Tablero. ¿Y Sí, cómo yo al escribir eso voy a identificar qué peón es el que se mueve o qué torre o qué alfil? muy buena pregunta, muy buena pregunta. Ojo, lo voy a explicar aquí en el tablero. Si usted se fija, perdón, voy a compartir otra vez. Comparto aquí. Ok, ya están viendo el tablero, ¿verdad? Retrocedamos. Si yo digo sí. E4, ¿cuál es el único peón que puede llegar a E4 desde ahí? El que esté en la columna E, ¿verdad? No hay ningún otro peón que pueda llegar a esa casilla. ¿Me explico? Sí, ¿verdad? Ahora, cuando ya realizamos capturas, ahí sí que cambian de columna, pero ya vamos a llegar a esa parte, cómo reconocerlo cuando estamos llevando la notación algebraica. Eso ya vamos a verlo en la parte de capturas. Ahora, ¿cómo sé que alfil se mueve? Si yo pongo alfil, bueno, es turno de las negras. Si yo pongo alfil C4, solo este alfil puede ir a C4, el otro no tiene acceso a C4 porque es una casilla blanca, ¿verdad? Y este es el alfil de casillas negras.
Caballo C6. Sabemos que donde estamos hasta ahorita, solo este caballo puede llegar a C6, porque este no podría llegar hasta ahí, ¿verdad? Para darles un ejemplo. ¿Sí me explico ahí? Sí. Okay. Ya vamos a llegar a la parte en donde ya se ven las capturas y ahí se explica cómo se escribe la captura de un peón. Bien. Entonces voy a compartirles la presentación de... Aquí está. Bien. Seguimos entonces. Muchachos, para reforzar esto, ustedes pueden entrar al link que está aquí en YouTube. Van a explicarles ya un poquito más detallado, un poquito más de lo que yo les hice, cómo se anota un movimiento. ¿Sí? Bien. Ya sabemos cómo se escribe un movimiento. Ahora, ¿cómo se escriben las capturas? La captura como tal, o sea, el comer, se representa con una letra X. Esto, la letra X se va a poner inmediatamente después de la pieza que estoy moviendo, porque si seguimos el orden lógico, lo primero que hacemos es mover la pieza, después se realiza la captura y después ponemos la pieza en la casilla en donde realizamos la captura, ¿verdad? Así es como hacemos un movimiento. Entonces, así se escribe también. Primero, la pieza que voy a mover la escribo. Si es, por ejemplo, un alfil el que va a realizar una captura. Se pone la X que representa la captura, si es que estoy haciendo una captura, y después voy a colocar solamente la casilla en donde estoy realizando la captura. No debo poner a quién estoy capturando. ¿De acuerdo? Ahora, con los peones sería algo diferente. ¿Por qué? Voy a explicar aquí ahorita. Compartirles aquí. Y aquí lo mejor es acá. Ok, es turno de las blancas de mover. Muevo un... Ok, yo aquí con este caballo puedo realizar una captura, ¿verdad? ¿Cómo debería escribir la captura entonces? Primero, caballo, estoy moviendo, X, ¿sí? La casilla E5. Caballo captura en la casilla E5. No estoy poniendo a quien capturé. Un error muy común es que siempre ponen a la pieza a la que estoy capturando. Caballo captura al peón en E5. No, no es necesario. Solo se pone caballo captura en la casilla E5. ¿Qué pasa cuando un peón captura? Ya les voy a dar un ejemplo acá. Digamos que se mueve este peón, ¿no? y moví el caballo. Es turno de las negras, ¿ok? Tanto este peón como este peón pueden capturar, ¿verdad? ¿Cómo identifico entonces si yo no estoy viendo ese tablero y me dicen peón captura en E5? ¿Ok? Pero yo voy a decir cuál de los dos peones si no estoy viendo el tablero, ¿verdad? Entonces aquí, solamente en esta parte cuando los peones capturan, siempre se va a poner solamente la columna en donde estaba el peón. Repito, cuando un peón captura se pone la columna en donde estaba, no se pone la fila, se pone la columna, ¿verdad? Fíjense, la columna es esta, ¿verdad? Entonces el peón puede capturar aquí cualquiera de estos dos, al alfil. Entonces digamos que este peón es el que va a capturar. Entonces, el peón que estaba en la columna F captura en E5. Entonces solo se pone F, nada más, no se pone la casilla, se pone la columna. ¿Sí? F, aquí está. X, que es captura, ¿verdad? E5. Si hubiese sido el otro peón, ¿cómo tendría que haber escrito entonces? Está en la columna D. D, X, E5. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo ahí, jóvenes? Sí, Lick. Sí, Bien. Lick. Bien. Sí. Esta es la parte que es un poquito más complicada. Lo demás no van a tener problema. Seguimos entonces con la presentación. Ok. Está el videotutorial de cómo escribir también las capturas y les recomiendo que lo vean después de la clase. ¿Sí? El enroque corto. Ya vimos cómo se hacen los movimientos y las capturas. Ahora los movimientos especiales, ¿verdad? Me imagino que ya vieron los videotutoriales de los movimientos especiales, muchachos. Si no lo han visto, ojo, porque son preguntas de examen. Y que tengan mucho ojo. De acuerdo. El enroque corto, que es del flanco de rey, se escribe con un doble cero, separado de un guión, ¿verdad? 0, guión 0. Y el enroque largo, que es el del lado del flanco de dama, se escribe 0, guión 0, guión 0. O sea, 3 ceros separados por 2 guiones.
Sencillo, ahí no hay mucho en que perderse. La captura al paso se escribe como una captura regular de peón. Ahí no hay que ponerle nada, simplemente es sin nada más. Ahora, una promoción o coronación, ¿cómo se escribe? Primero, vamos a ver aquí en el tablero. Pero vamos a ver primero la teoría. Primero se mueve, ¿verdad? Digamos que un peón está en G7. Se mueve alcanzando la octava fila y promocionando una dama. Se escribiría G8. No se escribe de dónde viene, ¿verdad? Solo hacia dónde se mueve. Pero se está promocionando en G8. Se movió a la casilla G8. La promoción se escribe con un signo igual. Eso significa promoción. Igual. Y después hay que poner la letra a la pieza a la que se está promocionando. Por ejemplo, aquí se va a promocionar a una dama, se escribe una D mayúscula. Pero mejor veámoslo en el tablero. Para que ya tengan mejor el... Licenciado, Dígame. no sé si pues, también puede mostrarnos lo mismo, pero con el en passant para ver, porque... Paso. Sí, el paso por la duda. Ok. ¿Cómo es la captura? Es como una captura de peón. Ya se lo voy a mostrar para que lo vean. Okay. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Tengo un peón que está en la columna G, ¿verdad? Si lo avanzo y lo promociono acá, a una dama, ¿cómo le escribiría? G8 igual dama. Igual dama. Aquí hay un signo más que significa jaque. Ya vamos a llegar a eso. Pero no lo quiero confundir todavía. ¿Ok? Pero aquí viene la torre y captura a la dama. Ya estuvo, ¿verdad? Ahora, esto si lo muevo acá es G8 igual dama, ¿verdad? Si lo muevo a caballo, pues G8 igual caballo. Si promociono en torre, G8 igual T. G8 igual alfil sería igual a, ¿verdad? Va a depender. ¿De acuerdo? Y aquí la torre, ojo, miren, torre, captura, X, G8, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Si yo promociono de esta forma, la torre me captura. Yo como blanco no quiero eso. ¿Cuál sería el mejor movimiento? Entonces, capturar esa torre, ¿verdad? Recuerden que el peón puede capturar en diagonal. Entonces, si capturo, ¿cómo se escribiría? Y me capturo en dama. G, porque era el peón de la columna G, repasando. X, que significa captura. H8, que es donde capturó. No voy a poner que capturé a la torre, ¿verdad? Solo G, peón que estaba en la columna G, capturó en la casilla H8 y se promocionó en dama y provoca un jaque. Ya estoy adelantando aquí el jaque. Se pone un signo más después del movimiento, cada vez que causa jaque, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a ver lo del peón al paso. ¿Okay? Vamos a ver el editor de tablero. Bien, tenemos acá rey negro. Peón está en la quinta fila. Bien, mueven las negras, ¿verdad? Bueno, vamos a mover con la blanca. Mueven las negras. ¿Aquí puedo hacer el peón al paso? Sí, porque él se movió dos casillas, está una casilla continua, entonces, si hago el peón al paso, se escribe como una captura regular, miren. F, que era la columna donde estaba el peón, X, que es captura, E6, que fue la casilla en donde capturé. ¿Queda clara la pregunta ahí? Sí, gracias. Bien, bien. Entonces sigamos con la presentación. Sigamos con la presentación. ¿Quedamos claros con la promoción? Sí. Bien, ya bueno. Seguimos. Ahora hay una parte que hay desambiguación. ¿Qué pasaría, jóvenes, cuando dos piezas pueden ir a la misma casilla? Te dirán, y yo no tengo el tablero. Ustedes, ya vamos a ver acá. Y les voy a explicar las reglas para no meternos tanto. Entonces, la desambiguación la vamos a ver aquí. Esto lo van a ver algunas veces y es bueno que lo sepan. Bien, editor de tablero.
Vamos a limpiar el tablero. Siempre tenemos rey por acá, rey por acá. Tengo una torre acá y una torre acá. Y vamos a poner esta torre de un solo ahí. ¿Es posible que hayan tres torres? Perdón, ya voy a compartir. Perdón, se me olvida siempre que estoy ahorita. ¿Es posible tener tres torres en el tablero, muchachos? Sí. Sí, con un peón. Sí, tengo las dos torres y aún las tengo, ¿verdad? Y se promociona otra, sí. Ahora, quiero que vean algo. Estas dos torres están en la fila número 1, ¿verdad? Ambas torres tienen la posibilidad de moverse a cualquiera de estas casillas, ¿verdad? Yo digo, la torre se mueve, torre D1. Escribo el movimiento, ¿verdad? Ahora, ¿cómo voy a saber cuál de estas dos torres es la que se mueve? Si yo estoy viendo el tablero, pues y digo, voy a mover esta torre, la que está en la columna A. Yo sé que es esa, ¿verdad? Porque la estoy viendo. Pero, ¿qué pasa si yo solo tengo la hoja de notación? Yo digo, torre se mueve a D1, torre D1. ¿Cómo hago para saber entonces? En este caso, cuando tengo dos piezas del mismo tipo que tienen la posibilidad de moverse a la misma casilla, ¿ok? Yo puedo ahí, debo aplicar una regla que se llama desambiguación, que es para saber cuál de las dos torres es la que se va a mover. Entonces, en este caso, voy a escribir lo que los diferencia primero. ¿Qué diferencia esas dos torres? No es que una sea más grande, otra más chiquita, una más bonita, no. La única diferencia de estas dos torres es la ubicación. Una está en la columna H y otra está en la columna A. Entonces ahí debo ubicar. Primero, escribo lo que voy a mover de la torre, después la columna en donde estaba esa torre y después la casilla hacia donde se va a mover. Por ejemplo, aquí, muevo la torre a D1, voy a poner torre de A, que estaba en la columna A, ¿verdad? Torre A se mueve a D1. Si hubiese sido la otra torre que se mueve de 1, ¿qué debería escribir entonces? Torre de H se mueve de 1, ¿verdad? Bien. Ahora, tengo estas dos torres acá. ¿Qué es la diferencia ahora? La fila. Cuando están en la misma columna, no puedo poner torre de H a H4 porque ambas están en la columna H, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la diferencia? La fila. En este caso voy a poner la fila entonces. Torre de 1, que estaba en la fila 1, se mueve a H4. ¿De acuerdo? Si hubiese sido la otra, torre de 8 se mueve a H4. Ahora, esta regla solo es aplicable cuando ambas piezas pueden ir a la misma casilla. Les voy a poner un ejemplo ahorita y es el siguiente. Déjenme ver. Ese editor de tablero. Este rey lo vamos a poner acá. Okay. Ahora, si yo me fijo, estas dos torres están en la misma columna, ¿verdad? ¿Ambas pueden ir a la misma casilla? No, porque el rey la está interponiendo. Entonces aquí no va a ser necesario escribir la desambiguación, simplemente torre a H3, porque damos por sentado que esta torre no podría llegar a esa casilla. Esta torre no podría llegar a esta casilla porque el rey está interponiéndose, ¿verdad? Entonces esta regla se va a aplicar solo. ¿Con qué piezas creen que sería posible aplicar esta regla? A ver. ¿Alguien que me ayude? Reinas, Piezas que estén en la misma fila. Damas, torres o caballos. Son las únicas piezas que pueden, las que vamos a incluir en esta desambiguación. Con alfiles no se puede, a menos que promocione yo un peón a un alfil, ¿verdad? Pero cosa que es muy, 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 muy rara. Algo muy, muy raro. La otra con damas o con torres. Puede ser posible, pero es algo muy, pero muy raro. Que ustedes tengan 3 alfiles y 2 alfiles en un color. Pero algo en la que pasa notación mucho. sí se podría. Disculpe, sí, licenciado, pero sí, en notación sí se podría, no habría ninguna ilegalidad. No, porque si ustedes tienen 2 alfiles en el mismo color de casilla, sí es. Solo tienen que saber ustedes entonces ver qué los diferencia a los alfiles. Siempre se le va a dar prioridad a escribir a la columna antes de la fila, ¿verdad? Si tenemos, digamos, 2 caballos, le voy a poner el ejemplo aquí ahorita.
Una vez más, para que ustedes no tengan dudas. Tenemos, los reyes siempre están en el tablero, jóvenes. Tenemos un caballo aquí, el otro, y aquí, y el otro está aquí. Okay. Ahí. Si se fijan, ambos caballos pueden llegar a esta casilla. Este y este. ¿Qué debería escribir si es este caballo el que se mueve entonces? ¿Alguien que me diga, por favor? Caballo F a D4. Caballo F a D4, correcto. Caballo F a D4 y da jaque de un solo. Entonces, cuando una pieza da jaque, se le pone un signo más después del movimiento. Eso significa jaque. Muy bien. Entonces ya sabemos algo, ya estamos claros con las reglas de desambiguación, ¿verdad? Ya sabemos cuándo se puede usar. ¿Alguien tenía duda? ¿Alguien tenía una pregunta? Bien. Seguimos. ¿Cree que puede hacer en el alfiler? Bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Miren, va a ser muy raro que les pase, porque es muy raro, probablemente nunca les pase, pero es bueno que lo sepan de una vez. Es que, ¿para qué promover un peón a un alfil si una reina hace lo mismo? Correcto. Y hace más. Pero siempre hay gente que es bien excéntrica. Sí, es la única manera de quiere reírse del rival. Sí, entonces vamos a borrar perdón, lo vamos a borrar. Vamos a ver un ejemplo como debería ser con el peón aquí. Ok. Comparta pantalla. Perdón. Por favor. Ya. Perdón. Ahí está. Vamos a ver en este ejemplo. ¿Okay? Tengo un alfil en casillas blancas, promociono el peón y lo promociono al alfil. Mueven las negras. Okay, a ver. Bueno, es que aquí ya no se mueve porque este es un empate igual. Este sería un empate porque las blancas no pueden dar jaque mate solo con un alfil o con dos alfiles del mismo color. Entonces lo que vamos a hacer es, permítanme. Vamos a editar el tablero aquí. Aquí ya me cancho un poquito. Y vamos a agregar un peón. Porque ese sería ya... Ahí sí. Ok. Vienen las blancas, promocionan a un alfil. Mueven las negras. Ahora, si se fijan, ambos alfiles pueden moverse a la misma casilla. Entonces, alfil de G, que estaba en la columna G, se mueve a E4. Eso era para darles el ejemplo. Ahora, rara vez, o sea, casi nunca, por decirlo así, porque no puedo decir nunca, pero casi nunca van a encontrar un ejemplo como este. Lo más cercano que pueden llegar ahí es que alguien se equivocó, movió mal un alfil y ambos alfiles terminaron los dos alfiles terminaron en casillas blancas, que es algo muy común en principiantes también, que mueven mal los alfiles. Pero después a eso, muy raro se van a encontrar. Es un ejemplo como este. Bien, les voy a compartir entonces para que terminemos ya con la presentación de PowerPoint. Ya vimos la desambiguación, ¿verdad? Ahora, ya vimos el jaque. Cuando un movimiento produce jaque, se va a escribir un símbolo más después del movimiento anotado. Ya ustedes lo vieron en el ejemplo. Y cuando el movimiento da jaque mate, se escribe un símbolo numeral después del movimiento. Algunos suelen usar un doble más. Nosotros ponemos un símbolo numeral, es más fácil de reconocer y no hay tanto enrollo ahí. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí ustedes tenían que reproducir una partida de esto, pero lo vamos a ver en el tablero y de un solo van a aprender ustedes a defenderse del jaque mate del pastor. Ahora, hay unas reglas básicas antes de que les voy a enseñar el mate del pastor. Hay una regla bien importante aquí, es que tocar y mover. Si ustedes tocan una pieza y es su turno, deben mover esa pieza. Siempre y cuando sea un movimiento legal, ¿verdad? Que esa pieza tenga un movimiento legal. Entonces ustedes antes, por lo menos cuando están aquí, no van a tener problema en el tablero electrónico porque ustedes pueden tocar esa pieza con el mouse, pero no es necesario moverla. Ahora, si están de forma presencial, ajedrez en vivo,
Si ustedes tocan una pieza, están obligados a moverla. O si tocan una pieza del adversario que es capturable, deben capturar esa pieza, si es que es un movimiento legal, ¿verdad? Ahora, si ustedes desean tocar una pieza, solo va a ser posible, y no es su turno, decir compongo antes de tocar la pieza, y es que ustedes quieren ubicarla bien. Tal vez está mal ubicada la pieza, ustedes dicen compongo antes y ya la ubican bien. Pero debe decirlo antes, ¿verdad? No van a ser como unos chavacanes que agarran la pieza, medio la mueven y se dan cuenta que es un mal movimiento para la pieza y hasta después dicen compongo. O sea, ya he visto casos de eso. Entonces, deben anunciarlo desde antes de tocar la pieza, si es que van a moverla para eso, ¿verdad? 4 cosas sencillas que un jugador ajedrecista debe saber. Primero, proteger a su rey. Eso es bien importantísimo. No importa qué tan cerca estén de dar jaque mate, si el rival está más cerca de darle jaque mate a ustedes. Entonces, protejan a su rey en todo momento. No regalar sus piezas, todas son importantes, así que ustedes digan, solo porque es un peón no voy a dejar que me lo capturen. Entonces, hay que protegerlas todas siempre. Ahora, no confundan el regalar con un sacrificio. Un sacrificio quiere decir que ustedes entregan material voluntariamente para obtener un tipo de ventaja. Un sacrificio es diferente a regalar piezas, muchachos. Controlar el centro es bien importante, se los he dicho desde el principio. En las etapas iniciales de la partida, lo primero que debería hacer es controlar al centro del tablero. Y utilizar todas sus piezas. Traten de desarrollar todas sus piezas, no se centren solo en estar moviendo una o dos piezas. Utilícenlas todas. Ustedes tienen que activarlas desde su posición inicial a todas las piezas. ¿Cómo mejorar en ajedrez? Jugando todo lo que puedan, estudiando. O sea, si ustedes quieren ser buenos en ajedrez y ser competitivos, deben estudiar. Es la forma de entrenar de los ajedrecistas. ¿Cómo estudio? Leyendo libros. Hoy tienen la posibilidad de ver videos, que hay muchos videotutoriales para eso en YouTube. Y por último, divertirse. Tiene que gustarles a ustedes bastante para que se vuelvan buenos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ahorita, les quiero enseñar algo bien importante en el ajedrez, que se van a encontrar muchos pícaros. Entonces vamos a ver herramientas, tablero de análisis. Aquí vamos a ver el mate, uno de los mates más rápidos que existe, que es el jaque mate del pastor. Se van a encontrar con muchos que se lo van a querer dar. Este se puede dar tanto con blancas como con negras, pero es más usual darlo con blancas. Primero se los voy a enseñar, vamos a analizar por qué es jaque mate, y después vamos a analizarlo y cómo defendernos de ese jaque mate. Empezamos con E4. El jaque mate es en 4 movimientos, muchachos. La negra responden con E5. Alfil C4. Ojo, estamos apuntando a este punto. Jugamos con caballo C6. Dama H5. Aquí la negra juegan esto, que es alfil C5. Y dama captura en F7. Ese es jaque mate. Se le llama jaque mate del pastor. Analicemos primero. Estamos en jaque, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 formas de salir del jaque? ¿Alguien que me recuerde, por favor? Comer la pieza que amenaza. Ajá. Mover al rey a una pieza segura o interponer otra pieza entre la pieza amenazante y el rey. Perfecto. Entonces analicemos a ver si podemos salir del jaque utilizando las 3 formas. Primero, aquí la única pieza que puede atacar a la dama es el rey. El caballo no puede alcanzar al rey, el peón y las otras piezas no alcanzan a la dama, perdón. Ahora, ¿el rey podría capturar este alfil? Perdón, ¿a esta dama? No, porque está siendo protegida por el alfil. Entonces el rey no puede, porque si el rey la capturara, se pondría en jaque, ¿verdad? Entonces definitivamente no puedo capturar. ¿Puedo interponer una pieza acá? No, están pegaditas. No hay nada ahí. Ahora, ¿puedo mover al rey hacia una casilla donde no esté bajo ataque? Aquí la dama sigue atacando. Esta casilla también ataca a la dama. Entonces, no puedo salir del jaque bajo ninguna de las 3 circunstancias. Eso es jaque mate. Deconstruyamos. Ajá. Tengo una pregunta sobre el movimiento que hizo en la dama. Ajá. ¿Hay una diferencia entre mover a la dama a la casilla H5 a la F3? Fíjese que no. Cualquiera de las 2 formas se puede dar el mate. Sí, eso lo quería saber porque es lo mismo movimiento que veo. Tal vez sea más obvio en una, pero... Correcto. Es que ahí hay otro trasfondo y se lo voy a explicar ahorita.
De una vez. Qué buena pregunta. ¿Por qué en el momento que el alfil está apuntando acá deberíamos ya tener precaución? Ojo, y le voy a explicar esto muy atentamente. Pongan mucha atención. Estas dos casillas, que son las de la columna F, son las casillas críticas acá. ¿Por qué? Son las casillas más débiles en el tablero de ajedrez, porque están siendo protegidas solo por una pieza, y esa pieza es el rey. Las otras casillas la protegen una, dos o hasta tres otras piezas, por lo menos las de la fila de los peones, ¿verdad? Son protegidas por una, dos o por lo menos tres piezas. Esta es protegida solo por los reyes. Es por eso que es una casilla muy débil. Y ahí la atacamos, entonces ahí eso es lo que nos da la oportunidad de darle el jaque mate del pastor. Ahora, vamos a verlo ahorita. Y voy a darle un ejemplo ahorita por qué debería jugar caballo F3. E4, E5, alfil C4, nos juegan caballo C6. Esta jugada es importantísima, muchachos. Cuando yo veo ese alfil, y ustedes van con negras, y ustedes ven un E4, ustedes hacen E5, y les juegan alfil C4, inmediatamente ustedes deben sacar este caballo. Ya les voy a explicar por qué. Vienen las blancas y van con dama F5. Yo ya estoy viendo, ok, tengo dos piezas que me están atacando al peón débil y solo tengo una pieza defendiéndola. ¿Cómo podría defenderme de ese ataque yo? Hay varias formas. Podría ser con caballo H6 para defender después esta casilla, ¿verdad? Otra, avanzo peón y yo tapo el jaque, estoy atacando a la dama, ¿verdad? Y la otra es, bien con dama, es una buena opción para defender esta casilla, ¿de acuerdo? La más utilizada casi siempre es esta, que es G6. Aquí obligo a las blancas a retroceder. Entonces aquí, ojo, aquí si pueden venir acá, ustedes dicen, ya me salvé del jaque mate del pastor, y ahí sí puedo sacar esta. Ojo, que siempre están atacando dos piezas la misma debilidad. Entonces, ahí puede haber un jaque mate también. No se descuiden en esa parte tampoco, muchachos. Ahora, ¿qué es lo que les quiero explicar? ¿Por qué es importante ese caballo? Ahorita les voy a explicar por qué. Digamos que yo jugué este alfil y yo voy a tratar de atacar igual, porque yo podría con las negras también venir con la dama y atacar a esta debilidad, ¿verdad? Perfectamente, y puedo dar jaque mate también con alfil y con dama. Pero obviamente las blancas, como mueven primero, lo pueden dar primero ellas. Entonces no hay cómo. Pero lo que les quiero explicar es lo siguiente. Vienen las blancas y juegan esto. Y ustedes dicen, yo ya sé cómo defenderme de esto. Y avanzo el peón. Este es un clásico. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay una trampa por parte de las blancas. Y es el siguiente. Capturo un peón, doy jaque. Miren, dama X E5, ¿verdad? Estamos diciendo que la dama capturó en E5 y dio jaque, entonces le escribimos un más. Ya vamos poniendo en práctica la notación algebraica. ¿Qué podría hacer ahí yo con las negras? A ver. ¿Puedo capturar? No hay nadie que capture a esa dama. ¿Puedo interponer? Sí. O puedo mover al rey. Pero cualquier movimiento que haga, ya cae la torre. Porque estoy haciendo un ataque doble. La dama está atacando a dos piezas. Bueno, a tres, la verdad. Tres piezas ahí. Entonces digamos que vienen y me tapo con el alfil. La torre ya cayó. El caballo no lo puedo mover, también va a caer el caballo. Entonces yo muevo mi rey, pero ya no puedo hacer enroque. Igual, la dama sigue haciendo desastres aquí. Aquí se les está cayendo la casa. Si yo, digamos, qué sé yo, muevo el caballo aquí, igual pueden darme jaque mate todavía. Entonces hay un montón de desastres. Es por eso que es importante que cuando las blancas me juegan C4, yo saco al caballo. Porque si me hacen esta jugada, yo lo ataco. Yo ya no puedo hacer la jugada con la dama porque cae con el caballo, ¿verdad? Entonces es una forma de defenderse. ¿Ok? Una consulta, muchachos, antes de terminar con esto que vimos de notación algebraica. Fue muy interesante.
Quisiera saber si hay alguna otra jugada no tan rápida de mañosos Hay para un mate. prevenir. Ajá. Ah, para prevenir esta de mate del pastor. Esta ya nos las acaba de demostrar y los métodos Sí. para defender, que el caballo es clave ahí. Sí, el sí. caballo en B8, así sería. Sí, nos puede mostrar Pero otro mate igual, porque obviamente hay jugadores experimentados que que tienen muchos trucos para hacernos mates rápidos. Difícilmente ahorita con ustedes que son principiantes se van a encontrar. Les voy a mostrar uno que se llama el mate del tonto, pero este sí se necesita mucha complicidad de las negras. O sea, es un mate en 3 movimientos. Pero sí, no les va probablemente no les pase, pero para que ustedes lo sepan también. Le sacan dama de un solo y este es un movimiento bien tonto, pero les puede pasar igual. O sea, alguien que decida mover su rey. Este es el mate más rápido. Ese se llama el mate del tonto. Pero ya es culpa de las negras ahí por haberse dejado eso. Y mover el rey en el segundo movimiento no es nada bueno. Hacer eso. Si se fijan, en 3 movimientos se hace y mover su rey, pero esto es muy, muy raro, la verdad, que le vaya a pasar. Pero bueno, para que lo conozcan, es el mate del tonto. Hay un mate que les pueden dar también que es un poco más difícil y es que ustedes muevan este peón al principio. Digamos, mueven, qué sé yo, otro peón y que muevan este otro peón. Ahí hay un mate también. Es por eso que nunca es bueno mover los peones de F y de G al principio. Tengan mucho cuidado ahí también. O sea, no jueguen, no hagan nunca esas jugadas de peones F y G. Nunca, nunca. Lo mismo para las blancas se aplica también. Ustedes empiezan jugando el de F, le dan salida aquí al peón, mueven el otro peón, también les pueden dar el mate acá a las blancas. De igual forma. Entonces, para que vayan sabiendo de que no es recomendable mover por lo menos ese peón de F y de G, para nada, porque no hay cómo taparse ese mate. El caballo no llega, no hay, el alfil no puede moverse ahí. No hay forma de tapárselo. Está uno, pero es una celada que se llama el mate legal, pero ese les va, es un poquito más complicado porque requiere un pequeño sacrificio ahí, pero se puede. Creo que por aquí está la combinación, a ver. Esto, el caballo. Vamos que mueven otro caballo acá. Y aquí está la trampa, miren muchachos. Es esta. Ustedes dirán, esto se llama una celada, muchachos. Ojo, si ustedes van con negras ahí, mucho ojo. Si tienen más o menos esta estructura y les están regalando la dama, porque están regalando la dama, obviamente cualquiera que vea una dama descubierta se la come, ¿verdad? Pero aquí entran en red de mate, que es el mate legal, se llama este. Y es como alfil jaque. Único movimiento para las blancas, ¿cuál sería? Rey aquí, porque el caballo cubre esta casilla y esta. No puedo capturarlo con el rey, ¿verdad? ¿De acuerdo? Mueve rey y patapín, patapán, este es un mate también. Veámoslo y analicémoslo. El caballo le está dando jaque al rey, ¿verdad? El alfil cubre estas 2 casillas. El caballo cubre estas 2. Y el caballo, aparte de dar el jaque, cubre esta casilla también. Este se llama el mate legal. Mate de legal. Puede ser el apellido del jugador que logró darlo por primera vez. Y ese es un mate en 7 movimientos. Y ese se llama una celada porque una celada es un movimiento en el que ustedes ponen una trampa. La celada es esta. Ofrecer la dama para que se la lleve el alfil. Si ustedes la capturan con el alfil, ojo, porque aquí viene este alfil acá y ahí entran en la red de mate. En 3 movimientos más, en 2 movimientos les dan el jaque mate si ustedes se llevan esa dama. Entonces, es una dama envenenada, se le llama en el ajedrez. Jaque, única para el rey, es aquí, porque aquí cubre el caballo. Entonces, después de esta, es jaque mate. ¿Bien? ¿Queda claro ahí, muchachos? Sí. Perfecto. Entonces, la próxima semana, jóvenes, el próximo miércoles, no vamos a tener clase. ¿De acuerdo? No vamos a tener clase virtual, ¿verdad? Porque vamos bien adelantados. Vamos a ver hasta el siguiente. De igual forma, pues pueden escribir en el chat
y ahí seguimos en contacto. Ok. Perfecto. Entonces, muchachos, es un placer. Seguimos en contacto. Es que tengan feliz tarde. Licenciado, Dígame. tengo una duda en cuanto al examen. Ajá. ¿Cómo haríamos el día del examen? ¿Usted pondría todo un día para hacer el examen o cómo sería? El examen está disponible para ustedes desde la hora de su clase hasta las 11 de la noche de ese día. Una vez que usted comienza a hacer el examen, tiene 1 hora para hacerlo nada más. Una vez que usted comience el examen. ¿De acuerdo? Comprendo. El licenciado, otra pregunta que quería saber ¿Qué fecha es que cae? la fecha del torneo y la fecha del examen. Mire, ¿Cuándo son? Todas las fechas están en el campus virtual. Deberían revisarlas bien ustedes. Ya les redije que el del examen El primero es el 30 de 14. octubre. El 14 de octubre es el primer torneo. ¿Ok? Ajá. A la hora de su clase. A la hora de la clase. El examen está para el 30 de octubre. Lick, Igual. Ajá. ¿va a subir a la plataforma esta clase o dónde Sí. la va a subir? Sí, la voy a subir a la plataforma. Es que la clase pasada no la pude subir porque era demasiado grande. Y es que yo dejé la videollamada abierta y varios se quedaron ahí en la videollamada. Entonces no quedó todo eso. Tuve que recortarlo después en YouTube. Pero esta vez sí lo voy a subir directamente a la plataforma. ¿O cómo les parece mejor? ¿Siempre en YouTube les sale más fácil o tener en la plataforma? En YouTube, mejor. Pues a Puede mí ser me los sale dos. bien de Sí, las dos ahora que maneras. YouTube es más accesible. En YouTube, plataforma de cada rato. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Entonces lo voy Y a en subir a YouTube YouTube. puede ayudar a otros compañeros. Sí, en YouTube entonces la voy a subir la clase para que la miren y pues, para que tengan más acceso, pues, y que siempre estén ahí, no necesitan descargarla. Lick, una pregunta. Ajá. ¿Cómo va a ser el método de calificación en los torneos? Por participación nada más. No voy a exigir de que ustedes ganen o pierdan aquí, pero ahí se pide, en cada torneo hay un mínimo de partidas. Para el primer torneo son 3 partidas mínimas. O sea que por participar ya nos estaría calificando. Sí, por participar. No Pero importa jugar si el perdemos torneo o ganamos. no importa. Okay. Licenciado, ¿qué pasaría si alguien solo juega las 3 partidas, pero se deja hacer el mate, así el mate del tonto y el mate del pastor y eso? Eso no les va a afectar, pero no se lo recomendaría, no se dejen ganar tampoco. Pero no va a afectar nada. Lo importante es que jueguen sus 3 partidas, que la jueguen, ¿verdad? El examen del 30 de octubre es teórico, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. De todo lo que estamos viendo aquí en las clases. Ok, jóvenes, tengo que comenzar la otra clase, entonces lo vamos a dejar hoy por esta forma. Si tienen alguna otra consulta, pues lo ponen en el su micrófono ahí que está, no sé si ¿alguien tiene encendido su micrófono? Por favor, que lo apague. Ahí, gracias. Entonces, cualquier otra consulta que tengan, muchachos, la pueden hacer en el chat, ¿de acuerdo? Entonces, es todo por hoy, muchachos. Ha sido un placer. Que pasen feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Gracias. Gracias.